Bueno, se me acabó la batería en el celular, que estoy haciendo la grabación, entonces esta es la segunda parte del video. Teníamos que identificar la segunda parte del modelo de estados, que es la salida. En la salida nos están pidiendo que hallemos el voltaje en el condensador y el voltaje en la resistencia. De nuevo, el orden no importa. Entonces vamos a poner que el voltaje en el condensador con respecto al tiempo es uno de los elementos de salida, y el otro el voltaje en la resistencia con respecto al tiempo. Vamos a decir que esto va a ser igual a una matriz, que en este caso va a ser C, multiplicado por las variables de estado, o el vector de variables de estado, sería x1 de t por x2 de t, y vamos a ver a qué es igual esto. Entonces tenemos que el voltaje en el condensador es nuestra segunda variable de estado. Si el voltaje en el condensador es nuestra segunda variable de estado, entonces tenemos que nuestro primer fila de esta columna, de esta matriz, va a ser 0 veces x1 y una vez x2. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a hacer esta multiplicación nos va a quedar que, voy a dejarlo aquí abajo, que el voltaje en el condensador con respecto al tiempo va a ser igual a x2 de t. ¿De acuerdo? Ahora, el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia, según la ecuación que sacamos por acá, me dice que es igual a la corriente por la resistencia. Pero la corriente por la resistencia, la corriente es una de nuestras variables de estado, que es x1, sería x1 por R. De esta forma tendríamos que, para hallar el voltaje en la resistencia, vamos a multiplicar nuestra matriz por R veces x1 y 0 veces x2. ¿De acuerdo? Entonces con esto completamos nuestro modelo en espacio de estados. Bueno, para hacer uno adicional, quiero que veamos qué pasa si nos hubieran pedido también hallar el voltaje en la bobina. Entonces sabemos que el voltaje en la bobina, según esta ecuación de acá, según esta ecuación, el voltaje en la bobina con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje en la fuente con respecto al tiempo menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el condensador. Todo esto con respecto al tiempo. Si eso es de esta forma, entonces yo puedo decir que el voltaje en la bobina va a ser igual a, esta es nuestra entrada del sistema, ¿de acuerdo? Este BF, es decir, va a ser igual a U de T, menos el voltaje en la resistencia. Ya sabemos que el voltaje en la resistencia es igual a X1 por R, y el voltaje en el condensador menos el voltaje en el condensador es nuestra segunda variable de estado, menos X2. Ahora, si pasamos esto acá, ahora vamos a poner los tres valores: voltaje en el condensador con respecto al tiempo, voltaje en la resistencia con respecto al tiempo, y ahora voltaje en la bobina con respecto al tiempo. Y vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A una matriz, que es una matriz que es 0, 1, R, 0, ya lo conocemos acá, por nuestras variables de estado x1 de t, x2 de t. Pero fíjense que ahora tenemos que BL va a ser igual a R veces x1, perdón, menos R veces x1 menos una vez x2
pero nos aparece la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Como nos aparece la entrada, vamos a usar la segunda parte de la ecuación, la que no hemos usado hasta ahora. Y vamos a decir que ese vector D va a ser igual a, para el voltaje en el condensador es solamente X2, o sea que aquí tenemos término de entrada, influencia de la entrada del sistema igual a 0. En BR es 0 también, pero en el voltaje en la bobina va a ser 1. 1 por mu de t. ¿De acuerdo? Entonces vean eso, cuando vayamos a multiplicar este vector por esta matriz, nos va a quedar un vector de 3 posiciones. ¿De acuerdo? Un vector de 3 posiciones, que lo podemos sumar con este siguiente vector de 3 posiciones. Con eso podemos ver que nuestro modelo en espacio de estados es muy versátil, que podemos tener varias variables expresadas en el mismo modelo de estados, y vemos en qué casos es en los que usamos la matriz D multiplicada por la variable de entrada. Recuerden los nombres de las matrices. Esta es la matriz del sistema, este es el vector de entrada del sistema, esta es la matriz de salida del sistema, y este es el vector de influencia directa de la entrada sobre la salida. Por último, quisiera que dibujáramos un poco algo más comprensible relacionado con la forma como hemos expresado en nuestro modelo en espacio de estados en los ejercicios anteriores, y es poniendo esto no con términos de x, sino con términos de las variables de estado a las que corresponden. Entonces podemos decir que esto de acá es igual a, o sea, esto es lo mismo que decir x1', que es IL, entonces I de t prima, y x2, que es B de C prima. Esto es igual a menos R sobre L menos 1 sobre L 1 sobre C 0 por otra vez x1 sabemos que es I de t, BC de t, más 1 sobre L 0, la entrada del sistema. Esta entrada del sistema sabemos que es el voltaje de la fuente con respecto al tiempo. Y nuestras salidas del sistema, entonces, vamos a tomarlo como acá porque no me caben las 3, pero podríamos poner las mismas 3. Va a ser igual a BC de t, BR de t, igual a 0, 1, R0, por las variables de estado, que serían I de t por BC de t. Listo, muchachos, espero que la explicación sea suficiente. Si tienen alguna duda, por favor no duden, me escriben y me consultan, y con gusto les soluciono las inquietudes que tengan.